Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Para el día de hoy tenemos lo que es la célula. ¿Alguien me puede compartir qué es la célula? ¿Qué les han dicho a ustedes qué es la célula? Vamos a ver, compañeros de biología. ¿Qué es para ustedes una célula? Estoy esperando que me digan qué es una célula. Hay que poder cavar un poquito de tierra para sacarlo allá. No estamos ahí. Es un componente básico de todos los seres vivos. Muy bien, es un componente básico de todos los seres vivos. ¿Qué más? Gracias, muy amable. ¿Qué más? Tengo 18 personas en la plataforma y solo tengo la opinión de una persona. ¿Qué más? Quizás es un conjunto de organismos vivos los cuales tienen fin de reproducirse. Muy bien. ¿Qué más? Gracias, muy amable. Vamos a ver, compañeros, más opiniones. Dice que la célula es la unidad más pequeña que tiene vida. Es la unidad mínima, pues, que tiene vida. Y es tan importante, ¿verdad? Es tan importante para los seres humanos, pues. Los seres humanos, dice, estamos llenos, compuestos por cantidades, millones, billones de células, las cuales, pues, han sufrido cambios a lo largo del tiempo. Acá podemos leer, dice, si analizamos la estructura de un edificio, podemos identificar que lo componen diferentes partes hechas de varios tipos de materiales y subunidades, como por ejemplo los ladrillos que forman las paredes. Las células animales se pueden considerar como esos ladrillos. O sea, nuestro cuerpo está lleno, pues, de cantidades de células. Nosotros no podemos vivir, ¿verdad? Si esas células, pues, no se reproducen, se están reproduciendo a cada momento. Recuérdense que nosotros venimos precisamente de la unión de dos células, ¿verdad? De la célula sexual masculina y la célula sexual femenina, que en todo caso, pues, ¿verdad? Nosotros la conocemos como espermatozoides y óvulos, ¿verdad? Que en un momento determinado, pues, se unieron
para convertir en una célula madre. Desde ahí nacemos nosotros, ¿verdad? Desde la reproducción de dos células sexuales, masculinas y femeninas. En el momento que eso se produce, sabemos que una mujer es capaz de ovular entre 15 y 25 óvulos, ¿verdad? Cuando se da la ovulación, y que prácticamente un macho, podríamos decir, es capaz de esparcir entre 25,000, ¿verdad? 25,000 en adelante espermatozoides. Y que solo un espermatozoide, una célula de esas, pues va a alcanzar a un óvulo. En muchas ocasiones, pues se da, ¿verdad?, que dos espermatozoides alcanzan un óvulo y se dan lo que nosotros conocemos como mellizos idénticos. O a veces los trillizos idénticos, que 3 óvulos alcanzan un mismo óvulo. O a veces 2 espermatozoides pues alcanzan a 2 óvulos, ¿verdad? Lo que se da pues, regularmente cuando son gemelos no idénticos, varón y hembra, ¿verdad? Aunque también en los idénticos puede darse varón y hembra. Pero nacemos prácticamente, la referencia que nos hacen desde ahí. Es donde aparece entonces la primera parte que nosotros conocemos como célula. La célula es la unidad básica, la unidad fundamental para la vida. Y se reproducen desde ese momento que se engendran, ¿verdad? Hasta cuando nuestro cuerpo ya no es capaz de producir células, pues, ¿verdad? Nuestro cuerpo va cambiando hasta el momento que ya no se reproduce. El cuerpo muere, ¿verdad? Las personas mueren. Las células son encargadas, ¿verdad? Encargadas, por ejemplo, de acuerdo al tipo de célula que tengamos, pues las células son encargadas de organizar nuestro cuerpo, de convertirlo en tejidos, y esos tejidos de convertir los órganos, pues, ¿verdad? Nuestras células, pues, podemos llamar células nerviosas, podemos llamarles células sanguíneas, ¿no? En fin, podemos decir que nuestro cuerpo está compuesto, pues, por millones, billones de células. Acá pueden ver ustedes, la célula animal es la unidad funcional básica de los tejidos de los animales, que son organismos pluricelulares. Es como la célula vegetal dentro de una célula eucariota, caracterizada por tener un núcleo verdadero. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, acá lo que les decía a mí, las células epiteliales normalmente son las células que están presentes en las paredes de los órganos, lo que les estaba diciendo. Las células forman tejidos y los tejidos forman órganos, ¿verdad? Todos nuestros órganos pues, están compuestos por paredes celulares, formando los tejidos de recubrimiento. Presentan diferentes especializaciones según el órgano en el que se encuentren, ya que están especializadas en determinar su función. Por ejemplo, las células del epitelio del intestino delgado presentan microbiosidad para aumentar la superficie de absorción de los nutrientes. Acá tenemos otra, ¿no? Las células nerviosas. 2 tipos de células forman el tejido nervioso, las neuronas y las células de la glía. Las neuronas son las que están especializadas en la transmisión de impulsos nerviosos. Cuando nosotros tenemos un impulso nervioso es porque la neurona, esa célula nerviosa, sintió ese contacto, pues, ¿verdad? ¿Y qué hace? Pues llevar esa información inmediatamente al cerebro. Todas las reacciones de nosotros vienen del cerebro. Todas las reacciones que nosotros tenemos vienen del cerebro y se hacen por medio de las neuronas. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos un dolor, ¿verdad? Nos golpeamos un dedo, nos quitamos una uña mal, nos arrancamos un cabello mal o algo. Ese dolor lo sentimos hasta que la neurona informa al cerebro, y el cerebro es capaz entonces de mandar esa información por todo nuestro cuerpo. Imaginen ustedes por qué es importante entonces. Y las células gliales, por otro lado, no transmiten impulsos nerviosos, pero sirven de sostén y mantenimiento de las neuronas. O sea, ¿verdad? Para que las neuronas funcionen, existen las glías, o las gliales, como ustedes quieran decirle. Ya llevamos 2 tipos, las células musculares. Existen 3 tipos principales de células musculares: las del tejido muscular liso, la esquelético y la del cardíaco. ¿Pueden imaginarse ustedes si las células musculares no funcionaran en la parte muscular, esquelético y cardíaco? ¿Cómo sería nuestro cuerpo? Como un estado vegetal. ¿Como una?
como un estado vegetal. Ah, muy bien, ¿verdad? Sería como un estado vegetal. ¿Qué más? Vamos a ver si esas... miren, vamos viendo las epiteliales, las nerviosas, que juegan un papel importantísimo, pero las musculares no se pueden quedar atrás. Imagínense si nuestros músculos no funcionaran, ¿verdad? Si nuestro tejido muscular, pues, nuestro cardíaco no funcionara, tendríamos problemas, sería como una parte gelatinosa, ¿verdad? Sería como una parte gelatinosa. ¿Qué es lo que sucede cuando muchas personas hacen ejercicio? Pues sus músculos comienzan a crecer, es porque las células están sintiendo ese impulso, pues. Y muchas veces, ¿verdad? Muchas veces pues las personas adquieren músculo, pero ustedes lo han visto, adquieren músculo, pero no por ejercicio, sino porque se inyectan, ¿verdad? Se inyectan otros tipos de sustancias. ¿Y qué sucede ya cuando no se inyectan? Pues decaen, ¿verdad? Decaen totalmente. Los músculos comienzan a ponerse aguados, ¿verdad? Nuevamente. Entonces, vean la gran función que cumplen y muchas personas pues han copiado esto a la estructura que sí existe, que es natural, como por ejemplo de hacer ejercicio. Algunos no lo hacen y lo adquieren, ¿verdad? Inyectándose otros tipos de esteroides, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se inyectan los famosos esteroides para crecer la masa muscular. Pero como les digo, es un proceso que tiene que llevar. El problema es que hay momentos en que tu cuerpo ya no lo va a soportar, ¿verdad? Ya no lo va a soportar. Y muchas personas han muerto por parte de eso, ¿verdad? Las células sanguíneas, otra de las partes fundamentales, ¿verdad? Conocemos pues que existen 3 tipos de células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las famosas plaquetas. Estos son los encargados, ustedes, las células sanguíneas son las encargadas de nutrir nuestro cuerpo, pues, y de llevar, por ejemplo, todo el oxígeno por medio de nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo se necesita, ¿verdad?, que haya oxígeno, y eso se lleva a cabo por medio de los glóbulos rojos. Díganme ustedes, ¿cuál es la función de los glóbulos blancos? Buenas tardes, licenciado. Si no estoy mal, es contrarrestar ciertos males. En el momento que el organismo empieza a sufrir una amenaza como una infección, una gripe normal, ¿verdad? Entonces ellos tienden la función, tanto rojos como blancos, de ahí sí que de formar las defensas en el organismo. Muy bien, sí. Los glóbulos blancos, su función fundamental es ¿verdad?, evitar, ¿verdad?, las famosas enfermedades. Por ejemplo, cuando nos da una gripe, sencillamente es porque nuestras defensas están bajas, los glóbulos blancos están bajos, ¿verdad? Los glóbulos blancos están bajos. Entonces, lo que hacen estas enfermedades que son respiratorias, pues que ingresan fácilmente en nuestro cuerpo. Pero cuando las defensas, ¿verdad?, están normales, ustedes pueden estar a la par de una persona que tenga gripe y no los va a contagiar, ¿verdad? Entonces, juegan un papel fundamental como es el balance en las células sanguíneas. ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué se transmite tan luego? Porque va en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Va en el torrente sanguíneo, pues ahí recorren todos ellos y por eso es que lo transmite inmediatamente cualquier infección que se produzca. Vean por qué es importante entonces cada una de las células que llevamos, la epitelial, la nerviosa, las musculares y las células sanguíneas. Dice que también existen las plaquetas. ¿Qué función juegan las plaquetas en nuestro cuerpo? Si no estoy mal, es la nivelación de la sangre, que por eso en algún momento algunos pacientes o personas sufren de anemia o de enfermedades mucho más graves, porque sus plaquetas están bajas. Exacto. Las plaquetas, su función fundamental es la coagulación normal de la sangre en nuestro cuerpo. Oigan bien, ¿verdad? Sucede cuando ustedes se cortan, por ejemplo, ¿verdad?, haciendo algún quehacer en su casa, se cortan un dedo, ¿verdad? Si la sangre pues no se detiene, es porque nuestras plaquetas están malas. O sucede que muchas veces padecemos de sangre en nariz, es porque nuestro sistema de plaquetas está mal. A veces aparecen como unos moretones, ¿verdad?,
los brazos, en las canillas. ¿Y qué dice la gente? Me tocó un muerto. Y no, es falso, es porque las plaquetas están mandando una información. Tener cuidado, tener cuidado. Recuérdense que las células sanguíneas pertenecen a ese cierto grupo de las enfermedades silenciosas. Mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. La no existencia de los glóbulos blancos, ¿verdad? El no funcionamiento de los glóbulos rojos y el no funcionamiento de las plaquetas, como decía Walkie, nos puede llevar a una anemia, a una taquicardia, ¿verdad? O a una enfermedad, a un cáncer en la sangre. ¿Cómo se llama el cáncer en la sangre? Leucemia. Leucemia, muy bien. ¿Qué puede venir después de una? Oigan bien, anemia severa. De una anemia maltratada. Exacto, muy bien, ¿verdad? Muy, pero muy bien, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado, por favor, ¿verdad? La alimentación que tienen sus hijos, sus hermanitos, ¿verdad? Desechar completamente las famosas salchichas, ustedes, ¿verdad? Desechar totalmente las famosas salchichas. En la etapa de los niños, de los adolescentes, recordarles que la mejor alimentación para ayudar a las células sanguíneas son los vegetales, las frutas y las verduras, ¿verdad? Como por ejemplo el caldo de quiletes, macuyos, como ustedes quieran llamarle, el caldo de chipilín, de la selga, de la espinaca, el consumo de todo eso para evitar, ¿verdad? Para evitar una enfermedad de estas, ¿verdad? Porque ese es el problema cuando son maltratados, ¿verdad? Son maltratados, como decía Melanie, cuando es maltratada una anemia puede llevarnos a una leucemia. ¿Y qué es una leucemia? Es un cáncer en la sangre, ¿verdad? ¿Y qué es un cáncer? Es un mal producto del mal trabajo de las células, ¿verdad? Por eso aquí me estoy deteniendo, ¿verdad? Aunque todas son importantes, que ya las dieron, tanto las células nerviosas, porque las células nerviosas maltratadas, revisemos acá, ¿no? La célula nerviosa maltratada nos puede llevar a que nosotros también tengamos ciertos problemas en nuestro cuerpo, como por ejemplo la famosa enfermedad de, voy a ver. Podría ser una parálisis facial. Pero la enfermedad que se nos mueve en las partes de las manos, de los pies o de la cabeza, ¿cómo se llama esa enfermedad? Bueno, creo que solo Walkie y Melanie están hoy, ¿ustedes? Eso sí no me la sé. Ustedes han visto, se han topado con personas pues que su sistema nervioso ya no está funcionando al 100% y parte de su... Parkinson, licenciado. Sí, muy bien. Una es la famosa, el mal de Parkinson, ¿no? Usted, que hay que tener cuidado. ¿Y por qué ocurre en las células nerviosas? ¿Verdad? ¿Por qué ocurre en las células nerviosas? Sencillamente porque el uso exagerado muchas veces de drogas, de medicamentos, de antibióticos, y lo que hacemos, ¿verdad? Única y exclusivamente es ir destruyendo las células nerviosas. El uso exagerado muchas veces de las drogas como cigarrillos, bebidas alcohólicas, ¿verdad? Que puede causar problemas irreversibles. Ese es uno de los grandes casos, compañeros, que hay que tener cuidado. Les dije al principio, la célula es la unidad fundamental de la vida. Sin la célula no vivimos, pero las células maltratadas, como por ejemplo en el caso de la neurona, nos puede llevar, ¿verdad?, a una parálisis, o nos puede llevar también a que nuestro cuerpo prácticamente se esté moviendo todo el tiempo, ¿verdad? Porque les vuelvo a repetir, el acondicionamiento ha sido externo y muchas veces porque también, ¿verdad?, a veces es hereditario, ese de los problemas que se da, hasta caer, como les vuelvo a repetir, aquí en estamos, ¿no? Las células sanguíneas. ¿Por qué las células sanguíneas? Porque las células sanguíneas debemos de cuidárselas a nuestros niños desde la primera etapa, ¿verdad? Desde la primera etapa, ¿verdad? Muchas veces fíjense que tenemos aquello de que, es que ya es tarde, ¿verdad? Hagámosle salchicha, pues.
y el niño, perdón, adquiere ese cierto hábito de consumir demasiada salchicha, y todos sabemos pues que es uno de los alimentos que debemos de evitárselo a toda costa a los niños. No les voy a decir que no los consuman, pero si los pueden consumir cada 15 días, cada 22 días, mucho mejor. Y hay personas que lo toman a diario, porque es uno de los alimentos más fáciles para realizar. Pero ¿qué estamos haciendo? Dañando los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Posiblemente el niño va a llegar a los 20 años y no va a tener ningún malestar, no va a tener mal, pero posiblemente se dañe y va a ser irreversible, pues cuando él sienta, ¿verdad? Y nosotros sintamos, va a tener una enfermedad irreversible. Entonces, cuando el niño está mostrando decaimiento o el adolescente está decaído, ¿verdad? No quiere hacer nada, nuestra primera palabra es haragán, huevón, y viene un montón de calificativos. No, puede ser que sea algo interno. Puede ser que los glóbulos blancos están ganándole la batalla a los glóbulos rojos. Puede ser que las plaquetas están desapareciendo. Ustedes han escuchado cuando miran a una persona con un moretón, le dicen, ah, te tocó un muerto. O solo con que le pongan los dedos y se le colocan los moretones, ¿verdad? Es porque las plaquetas no están funcionando bien. Y vamos a ver qué vitamina es la que debo de tomar para que las plaquetas funcionen bien, además de los alimentos naturales. La vitamina K. Exacto, la vitamina. Melanie, que es enfermera, Melanie va. Eso me estoy dando cuenta, Lee, que hubiera sido enfermera, pero no soy, Lee. No, la vitamina K, exacto, la vitamina K es para la coagulación normal de la sangre. La vitamina K la encontramos en la mayoría de frutas que producen carbohidratos, ¿verdad? Entonces, todas las vitaminas que nuestro cuerpo quiere, las encontramos en la naturaleza, ¿verdad? Las encontramos en la naturaleza, pero muchas veces no las consumimos, entonces tenemos que tomarlas de una forma externa, o sea, por ejemplo, tenemos que ir a que nos las receten, pues, pero si nosotros habituáramos, pues, a una alimentación, vuelvo a repetir, donde la dieta sea por lo menos, ¿verdad? Por lo menos 4 días de la semana, vegetales, frutas y verduras, ¿verdad? No tendríamos nuestro problema. El problema es que nuestra dieta está basada en la mayoría de carnes, en la carne de cerdo, en la carne de res, que todos sabemos que la carne de res tarda entre 15 y 22 días en nuestro cuerpo para descomponer, que la carne de cerdo tarda entre 15 y 18 días en nuestro cuerpo para desintegrarse, a excepción del pescado y a excepción del pollo, que tarda entre 8 días, ¿verdad? Ahí está la gran diferencia. Entonces, si a esto vamos, pues estamos en las células sanguíneas. Si a esto vamos, que a la mayoría de lechones, como le conocemos a los cerdos, o a la mayoría de novillos, los inyectan para su pronto crecimiento, es que estamos contrayendo, ¿verdad?, enfermedades que pueden hacer hasta células cancerosas en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cuántos, por ejemplo, no han padecido y mueren porque consumen carne contaminada de cerdo? No les voy a decir yo que no, pero recomiendan, si ustedes miran, por ejemplo, los nutriólogos recomiendan que la carne de cerdo o la carne de res tiene que ser una vez por mes. 2 días a la semana, carne. Pero esto dice que varía entre consumir la carne de ave y la carne de pescado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Aquí está la explicación. Aquí está la explicación. Nuestro torrente sanguíneo, su función principal es llevar oxígeno a nuestro cuerpo. Entonces, cuando las células adquieren estos alimentos, los riegan por todo nuestro cuerpo. Hoy, tristemente, miramos en la escuela, ¿verdad? Cuando la mamá va y le lleva la refacción a su hijo, le lleva un refresco, una Coca-Cola o una agüita,
y una golosina. Y el maestro nunca le ha explicado, ¿verdad? Le ha explicado que esos refrescos enlatados, envasados, ¿verdad? Es lo que producen cáncer. Nunca le ha explicado que es mucho mejor que lleve su botella de agua pura, su limonada o su refresco natural hecho en casa y no el consumo de esto. Y en la escuela no lo van a hacer, principalmente cuando se tienen esos negocios de vender agua para usted y vender golosinas. Si ustedes se dan cuenta, se da el lujo en las escuelas hasta de vender los famosos chicharrines, ¿verdad? Usted, cuando nosotros sabemos pues que ese es un derivado del petróleo y que está casi en el extremo de convertirse en plástico, como consumir una sopa instantánea, ¿verdad? Ustedes compran su sopa instantánea, ¿verdad? Le pican la cebollita y el guacamole. No hay nada más sabroso. Pero nuestro cuerpo está adquiriendo ese gran problema, ¿sí? ¿Y a quién estamos dañando? A nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Porque el torrente sanguíneo lo está llevando, lo está echando. Pues recuérdense que nuestro cuerpo absorbe los nutrientes, ¿verdad? Absorbe los nutrientes que va a utilizar, y lo que no va a utilizar lo desecha por medio de los intestinos. Lo desecha, ¿verdad? Lo saca, pues no le sirve a nuestro cuerpo. Entonces, el ser humano tiene que comenzar ahí, desde lo que consume. Yo les puedo decir, por mi parte, por ejemplo, yo antes me sentaba y yo sentía que entre más comía, más hambre me daba, ¿verdad? Que mi dieta consistía en tomarme una Coca-Cola a las 10 de la mañana y una Coca-Cola a las 3 de la tarde, porque el lugar donde yo trabajo hace demasiado calor, hasta que me detuve, que yo me enfermé y comencé a ver y comencé a notar, pues, ¿verdad? Que en efecto era, pero para eso saber cuántos toneladas de Coca-Cola ya me había tomado, ¿no? Ya tomé esa iniciativa entonces de platicar con mis hijos, con mis estudiantes y hacerles ver sobre esto, pues, qué les podía producir. Miren, ahí están. ¿Por qué no recomiendan las alitas de los pollos para la mayoría de niñas, ¿verdad? Porque en las alas se le inyectan a los pollos para que crezcan o para cualquier enfermedad. Y esto puede producir un cáncer de pecho. Observen, es muy importante que ustedes conozcan, compañeros, que ustedes conozcan sobre una alimentación. Lo que nuestro cuerpo no puede sacarlo, que no ocurre en la primera etapa, sino que ya va ocurriendo en la tercera etapa, hablemos de 30, 40 años, que lo que nuestro cuerpo no puede sacarlo, produce enfermedades como el famoso ácido úrico, como los famosos cánceres en todo caso. Que nuestro cuerpo, recuérdense, es uno solo y está girando, pues, está girando. Estamos mandando información, pero es importante que tomen en cuenta, ¿verdad? Que tomen en cuenta lo que estoy diciendo, que puede ser fundamental para cada uno de ustedes. Las células adiposas son células de gran tamaño y cuya función es almacenar energía en forma de ácidos grasos en su interior, de secreción de proteínas y hormonas y función de protección térmica y mecánica. Células adiposas. ¿Quién me puede ayudar sobre las células adiposas? Vamos a ver, para no hablarles solo yo. Vamos a ver, la que solo Melanie vino hoy. Dice que son células de gran tamaño y cuya función es la de almacenar energía. ¿Por qué nuestro cuerpo debe de almacenar energía en forma de ácidos grasos? Las grasas son importantes en nuestro cuerpo. Lo que es malo son el consumo de grasas saturadas. Nuestro cuerpo necesita de grasas. Por ejemplo, las grasas se encargan
de cuidar los órganos internos como el corazón, ¿verdad? Y cuando nuestro cuerpo carece de esas grasas, hay personas que mueren de hipotermia, porque no es capaz de producir, llega un frío intenso, pues llega un frío intenso a nuestro cuerpo, ¿y qué hace? ¿verdad? Paralizar los órganos internos de nuestro cuerpo. Las grasas son importantes. Lo malo es su exceso o su mal consumo. Sí, perdón, ¿quién quería hablar? Yo, Lick, perdone. Sí, ¿Sabe que las células adiposas en sí es la que nos ayuda a como mantener la temperatura de nuestro cuerpo? exacto, almacenar energía en forma de ácidos grasos en su interior, o sea, almacena, ¿verdad?, la energía por el consumo de carbohidratos, ¿verdad?, de azúcares, por ejemplo. Lo malo, vuelvo a repetir, Ninette, es el consumo exagerado de esas grasas, pero las grasas son importantes en nuestro cuerpo. Un cuerpo sin grasas no funciona, ¿verdad? Todos ustedes pueden ver a las personas delgadas, pero tienen lo mínimo de grasas, ¿verdad? Ellos andan consumiendo, por ejemplo, frutos, a veces frutos secos, ¿verdad? O a veces frutos de temporada que les ayude a mantener, pues, esos carbohidratos, esas proteínas en su cuerpo. Porque si no existen, vuelvo a repetir, no existen estas grasas que se encargan de proteger a los órganos internos. Oigan bien, se encargan de proteger a los órganos internos de nuestro cuerpo. A eso pues vamos con lo que son las células adiposas, que se componen básicamente de carbohidratos, ¿verdad? Las células cartilaginosas o dominadas en condrocitos tienen forma aplanada y redondeada y presencia de microbiosidad en el cuerpo humano. Estas células están presentes en tejidos que se encuentran en las costillas, articulaciones, nariz y en conjunto tienen una función de soporte. ¿Cuáles serían estas células, compañeros? Dice que están denominadas condrocitos y tienen forma aplanada y redondeada y presencia de microbiosidad en el cuerpo humano. Estas células están presentes en tejidos que se encuentran en las costillas, articulaciones, nariz y en conjunto tienen una función de soporte. El famoso cartílago. ¿Usted? ¿Sí, María? Sí, licenciado, eso iba a decir, que el cartílago. El cartílago. ¿Y qué sucede, María, cuando el cartílago ya no funciona? Se pierde esa parte, ya no puede moverse. Sí, exacto, exacto. Vean, ya nuestro cuerpo no puede moverse. Por ejemplo, donde más daña, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que donde más daña el cartílago es nuestra rodilla y nuestras caderas, ¿verdad? Y nuestras caderas. Pero también deben de tener cuidado. Miren, es importante. Ustedes recuerden que el cuerpo es de ustedes, que ustedes tienen que cuidarlo al máximo, ¿verdad? Que la mayoría de alimentos, pues la mayoría de alimentos que nosotros consumimos tienen esos productos para cuidarlos. Y muchas veces cuando nosotros sentimos que no están esos productos, vamos con el médico, pues, y nos receta ya, todos sabemos que la famosa medicina, antes era la medicina natural, hoy es la medicina convencional, que puede caracterizarse por vitaminas, ¿verdad? Que porque a usted le hace falta vitamina A, que porque a usted le hace falta vitamina B, que porque estas vitaminas le funcionen en su cuerpo. Para que estos medicamentos funcionen en su cuerpo, es necesario quitar algunos alimentos que tienen demasiados carbohidratos y le comienzan a quitar que ustedes no deben de consumir mucho plátano, ¿verdad? Que ustedes no deben de consumir pan, por ejemplo, ¿verdad? Que es uno de los alimentos más dañinos para el ser humano, el pan por la levadura, ¿verdad? Así como la levadura infla el pan, exactamente eso hace nuestro cuerpo, ¿verdad? Exactamente eso hace nuestro cuerpo. No el consumo de carne de res o de cerdo, ¿verdad? En sus cantidades. Le mandan que si usted va a comer su carne de res,
¿verdad? Que, por ejemplo, consuma hígado, que a la mayoría no les gusta. Le recomiendan, ¿verdad? Que sea lo más blando que pueda tener para poder consumirlo. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Para proteger también esa parte gelatinosa que nosotros conocemos como cartílago. Y como lo decía María, cuando deja de funcionar, pues una parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Aunque la tenemos ahí, pero ya no nos funciona, ¿verdad? Es la encargada del movimiento, es la encargada, ¿verdad? De que es como podríamos decirle que es como el aceite, pues, ¿verdad? Y cuando eso se seca, pues prácticamente deja de funcionar, ¿verdad? Deja de funcionar, ya no hay movilidad, ¿verdad? Algunas personas sufren De infiltración. reumatismo, Lick. ¿Qué más? Yo no, tengo unas dudas y también eso da esta enfermedad que le da casi a muchas señoras en los dedos y que le dicen ellos, es que tengo reuma, dicen ellos, pero creo que es reumatismo, algo así. Sí, pero más que todo, dice Laura, que eso es el famoso ácido, ¿verdad? El famoso ácido úrico, cuando, ¿verdad? No pueden mover los dedos, no pueden mover la muñeca, no pueden mover, por ejemplo, el pie, ¿verdad? Se hinchan, es porque en nuestro cuerpo hay exceso de desechos de comida que ya no los puede sacar nuestro cuerpo. ¿Y cuándo llega eso? Desafortunadamente ya en la etapa en la que ya nosotros, ¿verdad? Estamos un poco adelantados en edad, ¿verdad? Pues ustedes no miran algún joven que cargue este reumatismo, no miran algún joven que tenga gota, ¿verdad? No, queda para la etapa después. Por eso es que la alimentación, imagínense si en el caso nosotros nos hubieran alimentado, ¿verdad? Con esas condiciones, pero hoy no tuviéramos esos problemas. Pero el problema es que hay un desconocimiento general. Miren, muchas veces nosotros miramos en las aldeas, en las aldeas la gente vende los huevos por docena, vende las gallinas, pues, y van a comprar bolsadas de pan, van a comprar bolsadas de chicharrones, van a comprar bolsadas de golosina y regresan con su litro de bicola y tal vez en su casa pues tienen un palo saturado de limón, ¿no? Vean el desconocimiento. A eso se le llama desconocimiento, pues, porque no hemos sido instruidos. Anteriormente habían instituciones que ayudaban, regalaban alimentos. ¿Y qué hacía la gente? Recoger esos alimentos y los a vender y volver a comprar esos productos. Llega la etapa, ustedes, en que ni siquiera los frijolitos podemos consumir ya porque nos hacen mal. Entonces, ese es uno de los grandes, como les digo, es uno de los grandes problemas que tenemos ustedes, ¿verdad? Cuando no sabemos cuidar nuestro cuerpo, y esto va directamente a las células. Y ya les decía, cuando tristemente, ¿verdad? ¿En dónde comienza el cáncer? En las células. Todos sabemos perfectamente que cualquier tipo de cáncer pues comienza en las células, ¿verdad? Y aquí viene el gran concepto. La célula es la unidad funcional de la vida. Es la unidad más pequeña que tiene vida. Pero no se les olvide, es la unidad funcional de la vida. Si la célula no funciona, no va a funcionar nuestra vida. Todo nuestro cuerpo nos informa, ¿verdad? Que tenemos enfermedad, pero va a ser difícil que terminemos el tema de hoy. Ustedes van a la plataforma, por favor, ahí hay una tarea, ¿verdad? Ya me está sacando de tiempo. Feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Dios quiere, nos miramos el próximo sábado, ¿verdad? Van a la plataforma y ahí está la tarea, por favor. Y terminamos con esto el próximo sábado y necesito que me traigan conceptos, por favor, también ustedes. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Bendiciones. Feliz fin de semana. Bendiciones. Bendiciones, Liz.